Hola a todos. Mirad, tengo preparado aquí 3 números. Algunos son magnitudes, otros son constantes que aparecen en la naturaleza. A ver si os suenan de algo. ¿Reconocéis alguno de ellos? Seguro. El primero de ellos, el que veis aquí, 9,80665, etcétera, es la gravedad, el valor de la aceleración de la gravedad. El segundo que tenéis, 299.792.458 metros por segundo, es la velocidad de la luz, que seguro que os aparecerá en vuestra vida académica próximamente. Y el último, seguro que lo reconocéis, es nuestro número pi, ¿de acuerdo? Irracional. Bueno, pues estos 3 números tienen en común una cosa, son números reales, como hemos visto, y tienen un problema. ¿Qué ocurre si yo necesito utilizar estos 3 números, pero claro, tampoco me apetece poner todos estos números? A lo mejor para el problema o situación que estoy resolviendo no me hace falta tantos decimales, no necesito tantísima precisión. Pues lo que puedo hacer es aproximarlos, que es de lo que trata este vídeo. Cuando aproximo, debo definir qué nivel de aproximación o qué grado de aproximación voy a efectuar, porque no es lo mismo aproximar, digamos, el g a 4 decimales, es decir, a las 10 milésimas, o aproximarlo a las décimas solamente, como se suele hacer. Digamos que para hacer problemas así rápidamente, podría aproximar, vamos a hacer una aproximación muy burda, como puede ser aproximar g, la aceleración de la gravedad, a 10 metros por segundo. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo, sería una manera de hacerlo, g igual a 10 metros por segundo. Esto es una aproximación a las unidades, ¿de acuerdo? He redondeado o he aproximado a la unidad y además por exceso. Yo creo que ya tenéis el concepto de exceso y de efecto bastante arraigado. De todas maneras, esto es una pequeña introducción y luego, digamos, con un ejemplo vamos a verlo más claramente, ¿de acuerdo? No os preocupéis. ¿Qué pasaría si yo quiero afinar un poquito más? En la mayoría de los problemas, g, la aceleración de la gravedad, se utiliza 9,8 metros por segundo, que es lo habitual. De nuevo es una aproximación, pero esta vez me he acercado un poco más al valor real, ¿de acuerdo? El error que estoy cometiendo va a ser menor, se parece más al número de verdad. En este caso estamos aproximando ¿a qué posición decimal? Pues 9,8, evidentemente estoy aproximando a las décimas, ¿de acuerdo? Y si me aproximo un poquito más, bueno, queda decir, me estoy aproximando a las décimas con este valor, ¿por exceso o por defecto? Por defecto, ¿de acuerdo? Me estoy quedando un poquito por debajo del número real. Y si aproximo un poquito más a las centésimas, ¿de acuerdo? Voy a hacer una aproximación, ahora voy a hacer al revés. Aproximación a las centésimas, ¿de acuerdo? Será 9,8, ahí viene 8,06, con lo cual será 8,1 metros por segundo. Si os dais cuenta, perdón, todo esto son metros por segundo al cuadrado, que es una aceleración, perdonadme, que me había equivocado al ponerlo. Bueno, pues 9,81 metros por segundo al cuadrado es una aproximación a las centésimas. En este caso, si lo comparamos con el número real, es una aproximación por exceso. Me he pasado un poquito del valor real, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, vamos a ver si podemos quitar esto un poquito del medio. Vamos a hacerlo un poquito más chiquitito, ¿de acuerdo? Para que se quede ahí, ¿vale? Y vamos a trabajar con el número c. ¿Qué pasa con c? C, que es el número, la constante universal, que es la velocidad de la luz en el vacío, es una velocidad que realmente, la que siempre se ha dicho, que son 300.000 kilómetros por segundo. Como estamos dándolo por metros por segundo, lo vamos a aproximar a 300 millones, ¿de acuerdo? Es una aproximación por exceso o por defecto. Lógicamente por exceso, ¿de acuerdo? Es otra aproximación, en este caso a las unidades, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el número pi. El número pi se aproxima de distintas maneras, ¿de acuerdo? Vamos a poner que es aproximadamente igual. En primaria, o al principio cuando lo veis, se aproxima a 3,14, ¿vale? Una aproximación bastante burda, pero es una aproximación
¿Por defecto o por exceso? Por defecto a las centésimas. Si queremos aproximar un poquito más, pues podemos poner 3,1416, que es lo que se suele decir habitualmente. Es una aproximación a las 10 milésimas, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí tenemos otras aproximaciones. Vamos a ver un número, por ejemplo, vamos a poner que hago una serie de cálculos para comprar una cuerda en una ferretería y resulta que al final de las cuentas me sale que necesito raíz de 2. Claro, raíz de 2, imaginaos que es una diagonal o algo así, y resulta que me sale raíz de 2. Claro, el número de raíz de 2 en realidad es este, 1,4142135262 y no me acuerdo cuál más, ¿vale? Claro, yo no puedo llegar a la ferretería y decirle, mire usted, quiero 1,4142135262 metros de cuerda, porque claro, el ferretero te manda a freír espárragos, pero podemos hacer otra cosa. Necesito definir cuál es la precisión que necesito y dársela al ferretero. Vamos a poner que vamos a 3 ferreterías distintas. Bien, en la primera ferretería resulta que el tío tiene una máquina de cortar cuerda o lo que yo voy a pedir, vamos a poner que sea una cuerda, y es capaz de afinar hasta el decímetro, ¿de acuerdo? Es decir, o un decímetro, o 2 decímetros, o 3 decímetros, etcétera, ¿de acuerdo? Es la precisión que tiene la máquina de cortar. Sin embargo, la ferretería de 2 tiene una precisión de una milésima de metro, es decir, de un milímetro, de 0,0001 metro. La ferretería 3 tiene una precisión de una micra, es decir, de la milésima parte de un milímetro. Y yo le tengo que pedir esta cantidad en metros, ¿de acuerdo? Esa es la cantidad que yo necesito de cuerda. Claro, al ferretero le puedo dar dos opciones. Si me paso una aproximación por exceso o por defecto, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué pasaría en cada una de las ferreterías. Recordad que el número que yo estoy intentando, o el número de metros de cuerda que necesito es este, ¿de acuerdo? Entonces, por exceso o por defecto, es decir, pasando un poco o quedándome corto, teniendo en cuenta la precisión de la máquina de corte de cada uno de los ferreteros. En la primera ferretería, entro en la primera ferretería y le digo, mire usted, necesito 1,4142135262 metros de cuerda. Me dice el ferretero que solo me puede cortar en decímetros. Tiene una precisión de decímetros. Digo, vale, pues entonces, según la cuerda que yo necesito que me des, fijaos, ¿cuánto le pediría en el primer caso? Si me tengo que pasar, digo, bueno, necesito un poquito más, pues 1,5 metros le voy a pedir, ¿de acuerdo? Me tengo que pasar. O le pido 1,4 o le pido 1,5. Si es por exceso, 1,5. Si fuera por defecto, me queda un poquito por debajo, pues 1,4 metros le pido. Digo, pero yo no estoy contento, esto es demasiado, me sobra demasiada cuerda, es muy cara, por lo que sea, y no necesito algo más de precisión. Me voy a la ferretería número 2. En la ferretería número 2 le digo al tipo, bueno, necesito 1,4142135262 metros de cuerda. Vale, pues solo te puedo cortar al milímetro. Digo, vale, pues entonces necesito, si me tengo que pasar un poquito, pues 1,15 metros, ¿de acuerdo? Hemos llegado hasta, fijaos en el número que os había dicho, hemos llegado hasta esta precisión. Si me tengo que quedar corto, necesito un poquito de menos, bueno, pues 1,414, ¿de acuerdo? Metros. Y me quedo un pelín corto. Si me voy a la tercera ferretería porque necesito más precisión, pues fijaos dónde voy a ir ya. ¿A qué decimales? A la micra. Si fuera por exceso le pediría 1,414214 metros de cuerda. Y si fuera por defecto, pues 1,414213 metros. Es lo que le pediría por defecto. ¿De acuerdo? En principio yo creo que está claro, ¿verdad? ¿Cuál sería a qué llamamos el redondeo? Pues la aproximación, que puede ser por exceso o defecto, que más
se acerca al valor real. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues todos lo tenéis en mente. Si yo quiero calcular pi con 3 cifras decimales, vamos a poner 3, tendría que coger 3,142, ¿de acuerdo? Porque es la aproximación más cercana. ¿Recordáis cómo se calculaba eso? Bueno, pues yo tengo mi número 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, etc. Si tengo que aproximarme a las centésimas, ¿de acuerdo? A las milésimas en este caso, porque he dicho que me acercaba, que cogía 3 números decimales, me tengo que llegar hasta aquí, hasta el 1. ¿Y ahora qué pasa en ese 1? Me tengo que fijar en la siguiente, en el siguiente número, en el siguiente valor, que es 5. Ese 5, si el valor que me encuentro después del 1, perdonadme, es 5 o más, es decir, 6, 7, 8, 9, el valor que yo tomo ya no es 1, es 2, ¿de acuerdo? Si fuera 4 o menos, 4, 3, 2, 1 o 0, me quedo con el 1. Pero yo creo que esto todos lo sabéis, ¿de acuerdo? Lo único que nos hace falta es practicar un poquito. Pues con esto terminamos.